Bueno, pues nosotros estamos ofreciendo esto y el día de hoy es para mí un honor contar con la presencia de mi amigo Eusebio Arnulfo Cordero, a quien conozco desde hace mucho tiempo, y del licenciado Alejandro Oaxaca Carreón, ambos, como ustedes saben, con una amplia trayectoria y conocimiento en la vida pública, no solamente de esta región, sino del Estado. Y el motivo de estar presentes aquí es pues que nuestro amigo Arnulfo Cordero pues nos va a presentar públicamente su libro y lo hará por conducto del licenciado Alejandro Oaxaca, a quien le solicito haga uso de este micrófono. Pues muchas gracias, señor licenciado don Julio Lorenzini, por darnos en principio la oportunidad de estar en este espacio que en días anteriores usted anunció que iba a ser un área para desarrollo cultural y actividades culturales y artísticas para seguramente muchos cholultecas que quieren y buscan espacios para poderse desarrollar, y creo que es una idea social muy importante, donde al ser negados algunos espacios, quizá los cholultecas podamos estar tomándole la palabra, como en este caso, para poder realizar actividades culturales. En efecto, hoy el señor licenciado don Eusebio Cordero, yo lo conocía como licenciado Arnulfo Cordero, pero es que es Eusebio, y lo conozco desde hace muchos años. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla desde hace más de 3 décadas, es doctor en Derecho, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha ocupado algunos importantes cargos públicos dentro de la administración municipal y dentro de la Universidad Autónoma de Puebla, que en el ejercicio del presupuesto de la propia Universidad Autónoma de Puebla tienen injerencia dos gobiernos, el del Estado y el federal, por las partidas presupuestales que ambos dan. Entonces, él tiene conocimiento de la planeación y de la administración. A mí me tocó poner el dedo en la llaga, como dicen, del libro que escribió. Le hacía mención que leí el libro hace algunos días, estaba leyendo y le dije, ¿por qué lo imprimimos en el 2017 y apenas lo vamos a presentar? Me dice que porque había tenido algunas actividades y no le había dado tiempo y oportunidad para presentar. Mi opinión al respecto es que es un libro importante, completo. Como ustedes saben y les consta, tuve la oportunidad de haber sido presidente municipal de San Pedro Cholula, pero también tuve la gran oportunidad de haber sido diputado federal en la legislatura 57. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en esa legislatura se aprobó la última importante reforma del artículo 115 constitucional, que el 115 constitucional habla sobre precisamente el municipio, y que años atrás había dejado de ser un ente público determinante e importante para la vida democrática y para la vida administrativa del país. Los federalistas han dicho que la base fundamental del sistema político mexicano, sin lugar a duda, es el municipio. Es donde se sustenta la actividad económica, política y social del territorio mexicano. Yo comparto esa opinión. Hay más de 2.500 y tantos municipios en el país
2.400 y fracción, que son municipios. Los poderes del Estado son un ente que se asientan en los municipios. Ustedes podrán ver el Congreso del Estado de Puebla, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno del Estado o el gobernador están asentados en el municipio de Puebla. Es municipal su asentamiento y tiene una gran trascendencia política y social. Le decía yo y le comentaba al licenciado que me llamó mucho la atención porque hace referencia fundamentalmente al artículo 115 y sus últimas reformas, que en la última del 99 de marzo, que se publica en marzo del 99, se le da ya el carácter de gobierno, sin decirlo exactamente el 115 constitucional, pero ya se le da el carácter de gobierno, es decir, se involucra en los 3 niveles de gobierno, que es el municipal, el estatal y el federal. Se le da carácter, pero se le da mucha más autonomía en el manejo de los recursos y mucha más autonomía en su demarcación demográfica. Esto quiere decir que antes no existía, por ejemplo, el cobro de uso de suelo, el cobro de licencias de construcción, que hoy hay un tema pendiente ahí porque lo quiere seguir cobrando el gobierno del Estado, pero ya se le había dado la facultad al gobierno municipal de cobrarlo desde el 99. Se le da autonomía en lo que conocemos como el catastro, que ya puede tener injerencia, tránsito y se fortalece la hacienda pública municipal con todas esas reformas. Y quiero hacerles una precisión porque me parece muy importante. La reforma del 99, cuando se le da la facultad de cobrar el uso de suelo a los gobiernos municipales, quedó a medias la reforma. Esa importantísima reforma del 99, que había tenido una gran trascendencia, una reforma anterior que se hizo con Miguel de la Madrid, pero que esta fue muy importante con el presidente Ernesto Zedillo. Y se quedó a medias porque se estaba comentando y se estaba discutiendo en el seno de la Cámara que se pudiera darle facultades al gobierno municipal de cobrar concesiones de transporte público y de radio y televisión, porque estaban dentro de su demarcación territorial, dentro de su uso de suelo, todos aquellos transportes y telecomunicaciones que pudieran asentarse o existir. Por supuesto que nos íbamos a enfrentar a una controversia constitucional, una controversia de carácter jurídico que posiblemente iba a tener un proceso de solución un poco más alargado, pero se quedó a medias esa reforma, como se las he comentado, y le iban a dar mucho más facultades y en consecuencia mucho más poder económico a un municipio. Con esto quiero decir que aparte de tratársele ya como un gobierno mayor de edad, se le iba a dar una facultad específica al gobierno para que se desarrollara de acuerdo a lo que establecía el artículo 115 constitucional en su última reforma. Sin embargo, hubo gobernadores que se opusieron terriblemente a la reforma. No les digo qué gobernadores porque seguramente los conocen y luego va a ir el licenciado de chismosos, ya hablar nomás de usted y resultar mejor, no le doy los nombres, pero muchísimos gobernadores se opusieron. No quisieron que la reforma generara todavía una facultad de gobierno real que iba a ser un gobierno jurídica y técnicamente más operativo que el propio gobierno del Estado. Si ustedes analizan el artículo 115 constitucional, tenemos que el presidente municipal
es la segunda autoridad con más facultades que tiene después del presidente de la República. Es una autoridad con muchísimas facultades. Lo que ha faltado es recursos para poder nosotros cumplir con lo que establece la Constitución General de la República. Y dentro de eso, dentro de esas reformas que existen y que existieron durante la vida post-revolucionaria de este país, desde la Constitución del 17, desde todas y cada una de las reformas que han tenido todos los artículos que componen la Constitución, se privilegió la planeación democrática, como muy acertadamente lo explica aquí el licenciado Cordero, pero yo diría que es una planeación. Es decir, hoy los gobiernos tienen que presentar un plan municipal de desarrollo, tienen que tener rubros en turismo, tienen que tener opiniones en seguridad pública, tienen que tener opiniones en lo que es con respecto a los productos, derechos, aprovechamientos, lo que conocemos como impuestos, lo que conocemos como infraestructura que existe dentro del propio gobierno. Pero somos muy dados los que fuimos presidentes municipales, menos yo, somos muy dados a hacer planes a 3 años. Los hacemos a corto plazo y no tenemos una planeación a largo plazo. Y tenemos problemas como los que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, la gente que vive en Cuautlancingo, ¿cómo ha crecido Cuautlancingo en materia de infraestructura de vivienda? Y no solo eso, en materia de infraestructura industrial. ¿Cómo ha crecido San Andrés en materia de vivienda y cómo ha seguido creciendo San Pedro Cholula? Y nuestra planeación y nuestros programas y planes de desarrollo los generamos en función de nuestro trienio. Por eso hoy existe algo que de alguna manera en el fondo trata de resolver la falta de planeación a largo plazo, que es y que está vinculada totalmente con la reelección. Es decir, el presidente municipal ya se puede reelegir a partir del próximo periodo del 21. Ya puede reelegirse y podemos tener la posibilidad de seguir planeando en materia de seguridad pública, en materia de abasto, en materia de turismo, en materia de rastros, en materia de mercados, en materia de seguridad pública, en materia cultural, etcétera, etcétera. Eso nos ha permitido generar una posibilidad de tener una mejor planeación dentro de los municipios y dentro de lo que es el desarrollo de todos y cada uno de los municipios que componen el Estado. Esto es más o menos en síntesis porque el licenciado hace una mención muy minuciosa específicamente del municipio de Cuautlancingo, pero es el comportamiento que tienen todos los municipios, es muy parecido a los comportamientos y a las conductas de la media nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dentro de los rubros correctos y adecuados para hacer un análisis que nos permite o nos va a permitir o les va a permitir a los presidentes municipales tener como una herramienta este libro para poder sustentar tanto planeación como programas y como estadística, porque aquí veo que el licenciado hizo algunos comparativos en lo que significan los servicios públicos, la obra pública, la seguridad pública con los municipios más poblados del país. Entonces eso quiere decir que estamos en una investigación seria, estamos en una investigación que se hizo y que seguramente dilató algún tiempo haciendo la investigación correspondiente para llegar a la conclusión de este libro, que a mí me parece por demás interesante, que me parece importante. Pero más allá de eso, independientemente del libro, me da mucho gusto
que el licenciado Arnulfo Cordero siga escribiendo, siga compartiendo los conocimientos, la investigación que tiene para que nos fortalezca en la información que nosotros tenemos. Él es, como ustedes saben, egresado de la gloriosísima Escuela de Centro Escolar Presidente, el licenciado Miguel Alemán, de la cual yo tuve el privilegio de haber sido alumno, y él también, nada más que yo iba en el kinder y él ya iba a la universidad, pero ahí fuimos, ¿no? Fuimos en esa escuela, y me da mucho gusto porque hoy creo que es valioso decir que egresamos de una escuela pública que nos formó y que nos sigue formando la otra institución que es nuestra alma mater, que es la UAP, y que sigue escribiendo licenciado, que sigue teniendo interés en seguir investigando, y eso me parece que es muy importante, porque sigue fortaleciendo y opinando sobre lo que debe ser la planeación de acuerdo a la Constitución del Estado, a la Ley Orgánica Municipal y a la Constitución General de la República. Yo estoy muy complacido, en principio, por este libro que escribió, que me parece, reitero, muy importante, y seguramente tendrán la oportunidad de leerlo algunos de ustedes o todos, y que de algún modo va a ser una herramienta muy importante. Y debo decir por qué. Porque hay muy pocos que han escrito sobre el municipio. Muy pocos. Exactamente, les puedo decir que ha habido entre 5 y 6 personas, por cierto abogados, que han escrito libros sobre el municipio. Y un compendio que escribió la UNAM, que es la historia del municipio. Y de ahí en fuera es muy difícil, pero muy complicado encontrar bibliografía sobre el municipio. Es muy difícil, hay muy poca bibliografía. En Puebla, con este es el segundo libro que leo de un poblano. El primero fue de un compañero exdiputado federal que se llama Celso Fuentes, que es la primera referencia que tengo yo, y el segundo libro con la información que existe es del licenciado Arnulfo. Pues no me resta más que agradecerle al señor licenciado la oportunidad que me dio de hacer esta presentación. Seguramente se les ve la cara que están impacientes por querer escucharlo, por querer escuchar el mensaje del licenciado. Le agradezco, pero antes quiero hacer una mención. La otra persona que iba a estar aquí con nosotros era el ingeniero Guillermo Paisano, que tiene una visión también diferente del municipio y nos iba a hacer algunas aportaciones. No importa, aunque sea del PAN, pero bueno, iba a tener algunas aportaciones aquí que iba a hacer. Pero no vino porque tuvo un problema de salud hoy por la mañana. Me habló para solicitar una disculpa y seguramente en otra oportunidad podrá asistir con nosotros. Pues muchas gracias, les agradezco mucho, le agradezco mucho al señor licenciado, de verdad, profundamente agradecido. Es una herramienta muy importante, por supuesto que lo es, y lo dejo en el uso de la palabra al ciudadano Eusebio Arnulfo Cordero. Muchas gracias. Muy buenas noches, la verdad que es un gusto estar aquí en esta bonita casa, y agradezco mucho la atención del dueño del lugar, que es Julio Lorenzini, a quien conozco de algunos años, y sobre todo el apoyo del compañero Alejandro Oaxaca, que ya me ganó, ya dijo que somos egresados del CELMA, y al grupo del CELMA, porque tenemos este grupo de exalumnos. Agradecer a cada uno de los que están acá, integrantes de esta agrupación. No digo nombres porque voy a omitir y pues no va a ser válido, pero sí muchísimas gracias, compañeros del CELMA. Y pues un agradecimiento muy especial es para el señor, para el licenciado, para el profesor José Félix Casiano Tlaque. Lo invité, creo que no ha llegado. Él fue presidente
municipal de Cuautlancingo, y gracias a él, a su apoyo, se pudo sacar el libro. Ya, como comenta, ya estaba, la investigación se estaba realizando, pero no tenía quien me la financiara. Entonces hablé con ellos, con la autoridad municipal, y pues se prestaron a hacer esta publicación. Yo por eso quiero agradecer muchísimo esa colaboración. Hace un momento me preguntaban por qué planeación democrática en el municipio de Cuautlancingo. Es tan sencillo. Siempre el interés por mejorar nuestro lugar de origen, donde vivimos, donde nacemos, donde crecemos. ¿Por qué no mejorarlo? Y entonces, del 87 al 90, participo como síndico municipal en el municipio de Cuautlancingo. Ya comentó el compañero Oaxaca, la época en la que no había ninguna participación y que el que entraba como presidente municipal y como regidores era honorífico porque no había recursos. Hasta el 90 es cuando empiezan ya a dar esos recursos y pues se tenía que hacer magia para poder quedar bien con el municipio. Pasan los años y nuevamente en el 2010, 2014, con el licenciado Filomeno, ¿qué es? Sarmiento, participo nuevamente como regidor de gobernación. Y sigue la inquietud sigue porque somos muy cercanos a la ciudad de Puebla, a la ciudad capital, pero no teníamos nada, absolutamente nada que reglamentara la función de la autoridad municipal. Y nos damos a la tarea de empezar a trabajar algunos reglamentos porque era necesario, no se tenía nada. Y los que se tenían eran copias de la otra copia y en fin. Entonces empezamos a trabajar y sigue la inquietud. Por eso de ahí la necesidad de hablar de la planeación. Al hablar de la planeación democrática se está haciendo alusión al artículo 26 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se habla de la planeación democrática nacional, que es el fundamento, que es la base para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ahí está el por qué. Me preguntaban hace un momento, ¿por qué? Bueno, ya les dije por qué. Este libro está estructurado en dos partes fundamentales. La primera parte corresponde a un marco de referencia y la segunda es el tema central objeto de estudio. Son 4 capítulos. También hace un momento me preguntaban, ¿cuántas páginas son? Son 254. Son 4 capítulos, las páginas son 254. En la primera parte hay dos capítulos. El primer capítulo se habla sobre el marco conceptual histórico que presenta la formación del Estado y la administración pública. Estamos hablando desde cuando surge el Estado en Grecia, donde se acuña el concepto de democracia. Entonces hay teóricos que tratan de explicar el por qué es Estado. Y tenemos teóricos que están aquí plasmados: Nicolás Maquiavelo, Tomás Hobbes, Tomás de Aquino, el Barón de Montesquieu, Carlos Marx, entre algunos que elegí para poder tener pues diferentes conceptos de la percepción del Estado. Y luego abordamos el tema del municipio. Al hablar del municipio desde el concepto del derecho romano y luego las instituciones jurídicas de España, porque esas instituciones se adoptan aquí en México. Por eso es necesario tener una referencia de cómo se concibe al municipio. Pero en esa trayectoria de llegar a Cristóbal Colón aquí a América, pues se funda el primer municipio en América, que es la actual República Dominicana. Ahí es el primer municipio. Y ya dentro del continente americano se funda el primer municipio en la Villa Rica de la Veracruz. Si han ido a Veracruz, vayan a la Antigua y ahí se van a encontrar que ahí fue donde llegó este señor. Luego tenemos el segundo municipio de importancia,
es en Puebla, en Tepeaca, que se llamó en ese entonces Segura de la Frontera. Y el tercer municipio, que es el primer municipio urbano, que es en Coyoacán, en lo que es hoy el Estado de México o Ciudad de México. Entonces, estamos haciendo referencia a todo eso porque es necesario tener la ubicación de qué estamos hablando. En el segundo capítulo estamos haciendo referencia también a la cuestión de, bueno, ¿qué es lo que se ha dado dentro de esta administración, de la cuestión administrativa? Y entonces ya abordamos lo concerniente a los municipios y al marco jurídico. O sea, todo lo referente al marco jurídico de lo que hacía alusión el compañero Oaxaca. Hablar de la reforma administrativa, o sea, no hay que confundir la reforma administrativa que se inicia a partir de los años 70, con el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, luego viene Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Ahí se da una reforma administrativa en donde se le da prioridad ya al municipio, la reforma al 115 constitucional y otras leyes secundarias para poder tener esa personalidad y ese espíritu de ya no estarlo confundiendo como algo accesorio de la administración estatal y la administración federal, sino que ya no estamos hablando ahí de nivel de gobierno, sino que vamos a hablar de un orden de gobierno. Entonces, hablamos de esta reforma, les decía, hablo de una reforma administrativa, de una simplificación administrativa y de una modernización administrativa. Son tres conceptos distintos. Una simplificación administrativa para que se pueda brindar los servicios públicos municipales, que son bastantes. Y ahí van a encontrar la jerarquía de servicios públicos municipales. Y luego la simplificación, la modernización, la simplificación, o sea, estamos ahí acordes con esas reformas que se dieron a partir de 1970. Para pasar a la segunda parte de este libro, en donde se habla, en el capítulo tercero, estamos hablando estado del arte. O sea, ¿por qué hablamos del estado del arte? Porque estamos hablando de la planeación como un elemento de desarrollo en los municipios. O sea, es necesario que cada municipio tenga un plan municipal de desarrollo. Por eso les hacía alusión de que en el artículo 26 constitucional se está hablando de una planeación democrática en donde van a participar los ciudadanos, pero que muchas veces no participamos y lo dejamos, que lo haga el presidente en funciones, y de a veces es a capricho o por alguna ocurrencia se empieza a trabajar en el municipio sin un orden, y eso es lo que hace los crecimientos anárquicos y que la urbanización devore, vaya absorbiendo tierras de cultivo y se pierdan. Y luego se llega al extremo donde hay zonas habitacionales y hay zona industrial. Y el ejemplo, ahí lo tenemos. Inicialmente ese trabajo iba a ser para trabajarlo Santa Clara Coyucan, San Andrés Cholula, San Pedro y Cuautlancingo, que era muchísimo. Entonces me va a pasar ahí bastante tiempo y por eso tomamos como muestra Cuautlancingo. ¿Por qué ese fenómeno está sucediendo ahí? En cuanto se llena toda la zona de San Andrés y San Pedro, ya no hay tierras para las constructoras, se van a Cuautlancingo y empiezan a comprar las tierras a muy bajo precio, se empieza a construir fraccionamientos que en muchas ocasiones ni son entregados al municipio, pero sí se deben de brindar servicios públicos, los más elementales, seguridad pública, basura, agua, vigilancia y todo aquello, y no se tiene. Entonces, por eso es necesario hablar de ese aspecto muy importante de la planeación y planificación. Y en el cuarto capítulo se toma una muestra, para poder tener una opinión, se toma una muestra, bueno, Cuautlancingo. Cuautlancingo está ubicado a 7 kilómetros de la ciudad capital de Puebla, está ubicado en la zona urbana, que es Puebla-Tlaxcala, y que es una gran oportunidad porque hay una empresa automotriz de mucho auge. Y por eso se han construido
corredores industriales en torno a esta planta automotriz. Y entonces ahí van todos los fraccionamientos y toda la gente llega a solicitar servicios públicos, pero no se tienen. No se tienen porque está todo mal. Aquí menciono en esta parte de cuando se hizo la investigación que mostraba en el municipio de Cuautlancingo más o menos 20 años de atraso. Porque si veíamos a San Andrés y a San Pedro, pues estaban mejor y no tenían la planta automotriz. Y nosotros teniendo la planta automotriz bien atrasados. Entonces ni éramos un municipio urbano ni semiurbano y ya tampoco rural, porque ya no hay tierras que cultivar. Entonces ahí es el problema. Lo que decía el compañero Alejandro, efectivamente, esto va a servir para que podamos remediar esa situación de anarquía que está sucediendo en la mayoría de los municipios. Entonces, tomamos como punto de referencia, les decía, una encuesta que estratégicamente la llevamos a cabo en las 3 juntas auxiliares, porque en Cuautlancingo hay 3 juntas auxiliares: San Lorenzo Almecatla, la Trinidad Santorum, Trinidad Chautenco, pero hay unos centros de población que no son juntas auxiliares, pero que tienen una movilidad muy importante. Por ejemplo, la reserva territorial, que está a un lado de la recta, que esto era una tierra ejidal de una junta auxiliar de Chautenco, pero que ahora hay muchos fraccionamientos, y en donde están convergiendo municipios San Andrés, San Pedro, Puebla y Cuautlancingo. Y se carece de muchos servicios públicos. Entonces ahí hicimos una medición. La otra medición la hicimos en un área de la cabecera municipal, que es 4 Caminos, en Santorum y en Almecatla. Y curiosamente la mayoría de la gente siempre coincide, pero ahí hacen que nos vaya en contra, pero siempre las mujeres están más atentas a esa carencia de servicios públicos. Siempre la mayoría de las mujeres entrevistadas nos dicen que hace falta escuelas, alumbrado público, vigilancia, y ahí estamos, en esa dinámica de poder medir, porque ahí estamos hablando de unos aspectos económicos, demográfico y político, y que pues no avanza. Entonces esta medición nos permite tener una radiografía de qué es lo que está sucediendo en la mayoría de municipios conurbados. Claro que las autoridades que están en funciones de a veces sí tienen mucha injerencia en elaborar un plan municipal de desarrollo, y entonces en base a eso se va haciendo el crecimiento, pero en muchas ocasiones no, se improvisa, y ese es el problema de todo lo que nos estamos padeciendo en los municipios conurbados. Entonces vamos a hablar de la planeación como un instrumento que va a servir para poder moderar el crecimiento en los municipios conurbados, y que se vayan resolviendo las carencias de acuerdo a la opinión de los vecinos, y no al capricho de la autoridad en funciones, porque solamente así vamos a poder regular esto. Yo siempre les he comentado, yo creo que es necesario que desde nuestra calle, nuestro barrio, nuestra manzana, pues hagamos las denuncias correspondientes. Y aquí nos hace falta luminarias, nos hace falta ahí fuga de agua, pues todo eso tomarlo en cuenta para que se pueda remediar esos problemas que nos afectan demasiado. Entonces yo los invito a que ustedes lean este libro, en donde se hace pues un recorrido histórico y actual de cómo se vive actualmente. Y lo que comentaba el compañero Alejandro Oaxaca, efectivamente, en las universidades a veces se le da muy poca importancia al derecho municipal. Debemos de resolver los problemas de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria y multidisciplinaria. No puede nada más ser la tarea del presidente municipal, que, como decía, el de San Andrés fue ingeniero o es ingeniero. Bueno, pues ahí se debe de converger todas las profesiones: arquitectos, abogados, químicos, biólogos,
porque se necesita realmente esa transdisciplina, multidisciplina, porque si no, no se va a poder resolver. Por ejemplo, dentro de todo esto hay una materia que son el derecho urbanístico y que muchas veces no toma en cuenta. Y ahí, ¿quiénes son los que intervienen? Son los arquitectos, los ingenieros, los que deben de estar pendientes de esta planeación para que pueda realmente resolver los problemas más urgentes en un municipio. Pues yo creo que nada más me quedo hasta ahí porque ya os estoy aburriendo, pero pues es apasionante el tema. Muchísimas gracias. Un aplauso aquí a nuestro autor. Y bueno, pues abrimos un periodo de preguntas y respuestas, si nos los permite así el escritor, el autor del libro. Si alguien tuviera alguna duda, comentario. Profesor,